Fuero Íntimo, temporada 2. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fuero Íntimo. Hoy con nosotros Raúl Garzón. Bienvenido, Raúl. Gracias, un gusto estar aquí con vos. Un gustazo que nos visites y como ya te había adelantado y ya has tenido oportunidad de conocernos, que puedas compartir con nosotros. Contanos cómo estás. Muy bien, agradecido de tu invitación y bueno, un tanto estamos en torno de esta tarea que nos comunica también, ¿no? Que es la justicia. De modo tal que, en fin, a disposición para conversar sobre lo que uno pueda aportar o opinar. ¿Cómo vivís estos tiempos, el cargo de fiscal? Son tiempos distintos con una particular evolución en cuanto a lo que uno ha conocido cuando ingresó en la justicia. De pronto observamos que aunque parezca que el tiempo no pasa, han pasado varias décadas. Y eso nos hace ser unos observadores de distintos momentos muy importantes en lo que es todo. Asistimos a un par de décadas de grandes cambios, con alto impacto en la justicia, tanto en sus operadores como en aquellos que son los destinatarios del servicio de justicia, porque en definitiva la sociedad nos ha presentado vertiginosamente estos cambios. ¿Vos cuánto tiempo llevas de fiscal? Y prácticamente 19, casi 20. O sea, casi toda tu carrera, la mayor parte de la carrera. Por ahí uno le asombra el tiempo, porque pareciera que fue ayer, todo pareciera que fue ayer, y de pronto, bueno, sí, ha transcurrido una vida, digamos, de aprendizaje. Es un descubrir constantemente todas estas situaciones que el derecho nos convoca, que la justicia nos convoca y que nos obliga también a adecuarnos permanentemente. De aquel inicio, cuando recién se iba la máquina de escribir y comenzaban las computadoras, a la actualidad del sumario digitalizado, donde todo está, en fin, con un avance tecnológico acelerado e impuesto además por la pandemia, Claro. que también imprimió Sí. otras formas de litigación e incluso con algunos, digamos, planteos y nuevas situaciones que comenzaban a darse con esto de la virtualidad. La virtualidad y las garantías, los juicios, de pronto que es todo son tiempos en donde esto debe ser aprovechado para estar a la altura de las circunstancias, porque así como evoluciona y la tecnología nos ha permitido progresar e incorporar rápidamente, lo veo a diario, los caudales probatorios, en fin, los logros que ha permitido la tecnología en todas las áreas, se ha avanzado mucho en eso, y lo digo con la visión de lo que esto era allá cuando empezó. Y bueno, pero a la par también el delito y sus diversas formas también ha evolucionado y es una situación que nos exige día a día estar a la altura de estas circunstancias. Yo pensaba mientras te estoy escuchando, 19 años representando el Ministerio Público, me parece que debe ser el fiscal con más años de experiencia. No sé si hay varios que también tienen muchos años. Quizás los años van con esto de haber ingresado muy joven, ¿no? Y de haber transcurrido en la carrera judicial. Esto también toda tu vida sí, Poder porque Judicial. Prácticamente desde los 18, 19 años, esto de iniciar el aprendizaje y desarrollar la carrera en los distintos cargos, porque esto, siempre voy a hablar del proceso de aprendizaje. Quizás
siempre recuerdo a quien fue mi maestro en la formación docente, que fue el doctor Fernando Martínez Paz, y él siempre hablaba de los procesos de aprendizaje y hablaba de que no había otra mejor forma del conocimiento que adquirirlo a través de la vivencia. Bien. Y eso lo noto que realmente tenía razón, ¿eh? El saber y el saber hacer no pueden estar disociados. Y esto que planteo así en estos términos, creo que también son de los aspectos que uno reflexiona muy a menudo con colegas, con miembros del Ministerio Público. El Poder Judicial de Córdoba tiene una gran capacitación para sus operadores y por allí uno ve que esto es notable y es muy bueno que sea, pero la forma en que se traslada a los hechos, la forma en que se hace lo que se aprende, es quizás donde hay que también poner énfasis en que esto vaya de la mano. El saber sin el saber hacer queda como sin tener cable a tierra, a la realidad. Bien. Esto lo veo también porque tengo una posición muy cercana a lo que es la justicia con la gente. Y esto que lo escuchamos muy a menudo, porque tiene que ver con el acceso a la justicia, porque tiene que ver con esto de que, ¿cómo es este acercarse? Nos preguntamos a diario y en ese punto creo que la mejor forma es estar cerca de donde los hechos existen, donde la víctima se encuentra, donde la prueba se encuentra. Por eso quizás en esto de opinar sobre cómo nos va y cómo estamos, soy un defensor de la territorialidad. Bien. ¿Y crees que hoy el Ministerio Público habría evolucionado y está más cerca de la gente? ¿Cómo es tu apreciación en todos estos años del rol del Ministerio Público? Justamente esta especie de introducción al tema que te señalaba con la capacitación y la preparación y todos estos avances tecnológicos y todo lo que se ha progresado en la justicia, no tendría mayor sentido si no se depositase en la gente, en el destinatario del servicio de justicia. Bien. Creo que allí es donde necesitamos poner énfasis. No digo que haya cosas que cambiar, sí que mejorar, sí que incrementar. ¿En qué habría que mejorar, por ejemplo? En estos aspectos de establecer que allí donde comienzan las investigaciones, exista un claro conocimiento, capacitación, pero ya hecha práctica, como así también la coordinación. Por eso hablo siempre del fiscal cerca del territorio. Esto da, he podido, y estas opiniones que puedo expresar en este momento lo son a partir de los hechos. Bien. Que veo. Por eso, por ejemplo, cuando un fiscal se hace cargo de un territorio, empieza a conocer la problemática delictiva, empieza a conocer el ambiente de quienes delinquen, empieza a tener un seguimiento y cuando esto se va, digamos, se transcurre en el tiempo y se puede llegar a efectivos juzgamientos, es notable, y esto lo he advertido, que se disminuye el ámbito del delito, la pluralidad de delitos disminuye cuando han sido correctamente, digamos, investigados, aprendidos, detenidos, juzgados y condenados en su caso, la población que irrumpe en la sociedad digamos, haciéndolo en el mundo del delito. Bien. Son minorías, Federico, son minorías. Estas minorías, porque lo habitual de la gente es salir, trabajar, tener una vida honesta, pero hay una pequeña minoría, como en toda sociedad, que está fuera de ella con otros modos de obrar que son desde luego antisociables y que están en el mundo del delito,
sumados a una serie de complejidades que tiene la sociedad actual, ¿no? Raúl, te cambio de tema, muy interesante lo que estás diciendo, y me voy un poquito a lo que es tu experiencia como fiscal y los años que llevas de experiencia. ¿Cuántos fiscales de instrucción hay en Córdoba, en la ciudad de Córdoba? Bueno, en Córdoba aproximadamente. Tenemos, según hay más de 30, y después tenemos los fiscales especializados, Bien. y ahora tenemos los fiscales de flagrancia. Que son como 40 Sí, aproximadamente. los nuevos fiscales de flagrancia total, digo. son 9 y superamos Pues, los 40. los 40, total, bueno. sí. Vos sos un fiscal de alto perfil, que a su vez tenés bajo perfil y alto perfil, digamos, porque por lo que yo te conozco de hace muchos años en el ejercicio profesional, sos de perfil dedicado a la instrucción, a todo un laburo serio que has hecho siempre, pero a su vez tenés alto perfil por los casos que tocan. ¿Cómo hace un fiscal para que los casos de alto perfil te lleguen a vos? Porque la gente se pregunta. Siempre. Vos también te preguntás lo mismo. A mí también me sucede ¿Cómo hace? Digo, ¿pero por ¿tenés el qué? número cantado? Bueno, es que son muchos los años también. Claro. Entonces, en todo ese tiempo han sucedido, y me he puesto a hacer esa pregunta porque prácticamente han sido de las diferentes temáticas, desde el acuartelamiento policial, por ejemplo, una temática que no la conocíamos en Córdoba, aun cuando había existido hace varias décadas un levantamiento importante, sí conocíamos a veces esos impactos que pueden tener. Entonces, bueno, el acuartelamiento policial del año 2013 fue... Diciembre de 2013. Diciembre de 2013 fue un hecho que nos sorprendía, claro, incluso en esta dinámica del normal hacer de los fiscales. Entonces fue un caso... Y así, bueno, las circunstancias de la vida fueron tocando distintos hechos, todos conmovedores, de alto impacto. Quizás de allí viene esto me señalaba de alto perfil. Yo creo que lo que ha tenido alto perfil han sido los casos. Y parece pero estar al frente de esos casos y liderarlos a esos casos. Son los casos en donde, considero, nos ponemos a prueba junto con los equipos que es importante ir construyendo siempre y que son quienes nos rodean, para dar una respuesta acorde a los mismos. El motín policial fue evidentemente uno de los casos que necesitaba una respuesta. Siempre lo dije, merecen ser investigados, merecen ser juzgados, y si correspondía como correspondió, fueron condenados, sí, los centrales. Eso es bueno porque también deja un mensaje. Recordemos que lamentablemente a veces no puedo negar de que la imagen de la justicia se ve también disminuida en el convencimiento, en la opinión pública, y muchas veces tiene que ver con la falta de respuesta a los casos, es decir, entre comillas, no pasa nada, que va de la mano con la anomia que te he escuchado en algún programa. El argentino en general ha incorporado la anomia como parte de su vida, como que puede hacerse lo indebido y no tiene consecuencias. Claro. No, en eso siempre he tenido una posición muy, muy firme, en que aun cuando los recursos, en fin, puedan necesitarse más y progresar en muchos aspectos, pero no podemos dejar de dar respuesta. Eso es lo que mayormente impacta mal en el ciudadano, en la opinión pública, en la sociedad en general, porque nos exige, nos espera y nos está mirando. Nos estuvo mirando con el motín, nos estuvo mirando con tantos casos que puedas seguir nombrando, que a veces nos ha tenido como parte. Y estoy convencido que nuestro deber es dar una respuesta. Contanos, Raúl, de todo, recién mencionaba este caso del acuartelamiento a fines de 2013. ¿Qué otro caso resonante has tenido? Si nos retrotraemos, nos tocó uno de los primeros levantamientos que hubo en el año 2001 con un caso en donde fue víctima un jovencito, fue herido mortalmente en la época de los primeros saqueos del 2001. Ah, claro. O sea, estamos vinculando, es como que los saqueos
pareciera que también Sí. me han tocado en este ¿Fue un caso desandar de abuso policial? Fue un caso de exceso policial, sí. Claro. Sí. Eso fue un caso de mucha resonancia porque fue consecuencia de esos levantamientos, pero levantamientos de la gente, no era un levantamiento policial. Después, esta vida en la justicia de la cual uno aprende cada día es interminable esto y es lógico, es entendible, el conocimiento de por sí. Lo único que somos en la vida es menos ignorantes de algunas cosas, nada más, pero el aprendizaje es constante. Y después, bueno, sí, tocaron otros casos relativos al registro de la propiedad, algunos importantes, que uno dice, pero esto normalmente está dentro de otro accionar de fiscalías. También. Tocó esa experiencia, que es otro tipo de delito, y bueno, tocó también el lamentable, muy lamentable, bueno, el hecho del neonatal, los hechos de esos casos son casi como que dentro del quehacer delictivo que uno normalmente investiga y trata, sorprende. De modo que, bueno, son desafíos, pero bueno, son desafíos a la justicia toda. Raúl, y en esto que hablas de aprendizaje y desafíos, ¿cuáles han sido tus grandes lecciones a lo largo de estos años a cargo del Ministerio Público? Mis grandes lecciones. Representando el Ministerio Público. Mis grandes lecciones vienen, casi diría, de algunos consejos muy ciertos. Te nombré al doctor Fernando Martínez Paz y no puedo dejar de nombrarte a otra persona que admiro, que es el doctor Favaloro. Y ya sea uno con el tema del conocimiento y la vivencia del conocimiento, y en el caso del doctor Favaloro, los conceptos de trabajo en equipo, de esfuerzo, de compromiso. Y varias pautas que él, digamos, bregaba e imponía a su fundación, creo que son las que uno ha notado en la práctica, que sí son imprescindibles que existan. Si vos me dices, venía pensando cuando venía sobre el tema de los recursos siempre son escasos, pero siempre lo son y lo serán. Entonces, no se trata de acompañar solamente con incrementos de recursos, se trata de acompañar nuestro progreso y mejoramiento del servicio con nuevos sistemas, con nuestros modelos que sean y que permitan mayor agilidad para una mejor respuesta. Eso es imprescindible, pero de la mano con estos otros, muchas veces no evaluables en los funcionarios. No se evalúa el compromiso, no se evalúa el esfuerzo, la dedicación, la constancia, este dejarlo todo que decía el doctor Favaloro. Claro. A él siempre lo leo con mucha admiración y no puedo dejar de evocarlo siempre, al punto que lo tengo en mi despacho, en una fotografía y en algunos de sus pensamientos. Él le decían, pero doctor, usted no descansa nunca. Y él señalaba, ¿cómo voy a descansar con toda la gente que está esperando? Bueno, quizás él es un ejemplo y un maestro y casi yo lo catalogo como un prócer, porque es un benefactor hasta de la humanidad toda. Sí. Pero con esos principios muy fuertes, trasladando a estos ejemplos que debemos tratar de evocar en alguna medida, porque estamos muy lejos de semejantes figuras, pero considero que es notable cuando esto se lleva adelante por parte de los operadores judiciales, los resultados se notan. Y todo está concatenado y pasamos por esto del compromiso y pasamos por los procesos más ágiles. Siempre fui un defensor de la oralidad temprana. Hace varios años yo pregonaba esto y pregonábamos varios. Nos planteábamos cómo agilizar. Se está agilizando tecnológicamente mucho y los procesos tienen que ser ágiles. Hablando de esto, de los procesos y la agilidad. En tus años de fiscal, ¿sos de escuchar al imputado? Mucho. En las oposiciones que te presentan.
Tal vez no lo tengas No, es muy buena con pregunta. estadística, pero Muy buena pregunta, ¿qué- Federico, como ¿sos de hombre dar de vuelta a tu derecho. decisión o de Leo, mantenerla y no elevarla? sabes, no, primero que nada me gusta, así como me gusta y uno va aprendiendo esto de la escucha activa, del escuchar el argumento, el fundamento. Así también los planteos, siempre digo, los mejores defensores son los que nos hacen mejores funcionarios, porque como nos exigen, nos ponen a la altura de muchos, en fin, planteos que necesitan un análisis. Bueno, debo decirte que sí, que lo hago y lo hago prolijamente. Mira, qué bien. Vez pasada leía alguna oposición y le decía a la secretaria, atención a lo que escribe el defensor. Con esto ya está, a veces admitiendo algunas cosas, a veces planteando, cuidado, esto Sí, deberá... adelantando una defensa que va a ser luego en el... Exacto, entonces el argumento nos exige incluso a mejorar y, digamos, avanzar en algunos aspectos probatorios que pueden ser, realmente como la búsqueda es la verdad, bueno, estar atentos a que eso pueda, ya sea beneficiar o no, pero la búsqueda, eso soy de escuchar y la experiencia quizás en esto, por eso a veces cuando hablo de la oralidad, nosotros llevamos adelante muchas veces, bueno, las audiencias de prisión preventiva, muchos juicios abreviados iniciales, tempranamente, etc. La posibilidad de verlo, la inmediatez que ya los procesalistas maestros que tuvo Córdoba y que los sigue teniendo, en otros, en fin, porque también han surgido nuevas generaciones. Sí. Se ha renovado. Pero esta inmediatez sigue siendo clave en el proceso penal. Y es también uno de los temas que se plantean como de debate con esto de la virtualidad que nos impone la tecnología. Soy de los que en estos puntos y en estos aspectos la presencialidad es irreemplazable cuando se está juzgando. El ver, el observar al imputado, la víctima. La sensibilidad que transmite cada uno en su dolor, en la extensión del daño. Bien. Me voy a esto de la pena y de pronto cómo mensurar bien una pena si no estoy evaluando el dolor y el daño que causó el delito en la persona, en la víctima. Raúl, contanos un caso que te haya marcado, una anécdota. La palabra anécdota quizás cuando veo en lo que es el devenir de los hechos que uno les ha tocado intervenir, digo, la verdad que no sé si se ajusta a la palabra anécdota, porque las anécdotas tienen algo de inusual y sorprendente, pero con un otro aspecto que pasa a ser, digamos, ciertamente entretenido. Cuando en nuestro trabajo solo tenemos conflicto, solo tenemos dolor en la gente que lo padece, porque el delito es el que lleva... Siempre digo, malas noticias, las buenas noticias son cuando se logra un juzgamiento y tampoco la pena es una buena noticia, simplemente. Entonces, lo de las anécdotas, yo la verdad que he tenido casos sorprendentes, llamativos, pero por allí sí decirte que te han marcado. Claro, me refiero a qué caso te ha marcado, tenés caso que no te lo podés olvidar y que te han dado lecciones, tanto sea para bien o para mal. Siempre para mí es para bien, aún siendo algo que no está bueno porque te saca para mejorar. Pero, ¿qué hecho que te ha tocado investigar, instruir, te ha dejado así una lección? Mira, ¿O sorprendido? Lo que me ha dejado, sobre todo cuando los casos son de alto impacto, te enseñan en el sentido de que comienzas a comprender las distintas proyecciones que tiene un caso. Porque no todos tienen alto impacto y cuando tienen alto impacto te exigen un desafío diferente. Y estos casos que uno en el devenir de la carrera ha tenido, sí, nos van marcando. ¿Por qué? Porque te exigen templanza, desarrollar la prudencia. Porque los casos no dejan de estar cargados de alta emocionalidad también.
es un aspecto inherente al ser humano, lo he venido diciendo, porque me han tocado casos que tienen alto impacto emocional. Claro. Y uno no puede perder jamás la objetividad. Y bueno, entonces estos casos nos van dejando más que anécdotas, nos van dejando vivencias ejemplificadoras que van forjando la personalidad y la templanza, sobre todo. ¿Y querés compartir con nosotros alguno? A veces... Sin mencionar el nombre y apellido, pero contarte que, por ejemplo, la causa de mayor impacto inicial dentro de mi vida fiscal quizás fue el acuartelamiento policial. Tenía muchas aristas. Quizás fue esto de la primera exposición pública y ese sentir de quienes estamos preparados para la función judicial, pero esto de la exposición pública con motivo de un caso pasa a ser los primeros impactos. Y el funcionario los va asimilando. Entonces, esa causa te deja impactos. De pronto decir que alguien levanta su voz y te efectúa una crítica. Y saber aceptar las críticas. Bien. Comprender que las críticas van a la función, al funcionario. De allí muchas veces yo venía cometiendo algunos errores de mencionar, el fiscal dijo. En realidad trataba de diferenciar lo que es motivo de embate hacia el fiscal y no hacia la persona. Claro. Entonces, bueno, eso también se va aprendiendo. Y eso nos permite crecer. Es una tarea que indudablemente nos exige mejorarnos día a día y corregirnos día a día. Los casos, las experiencias, no hacen más que ayudarnos a crecer. ¿Y qué decepciones has tenido? Decepciones. En este quehacer, cuando alguien va de la mano con lo que es el debido hacer, a veces, por lógica, espera que seas recibido así. Y no siempre sucede. Por ejemplo. Y cuando en el deber hacer. El deber hacer a veces es incómodo. El deber hacer exige mantenerse en esa conducta y en esa línea. El deber hacer, siempre aplico le señalo a mis grupos y a mi equipo, ante la duda, siempre acudan al deber ser. Entonces, en ese deber hacer, no siempre las devoluciones son las mejores. Pero hay que seguir siempre. ¿Y qué devoluciones no han sido las que esperabas? A veces en el quehacer, digamos, concreto de algunas causas, el quehacer que lleva adelante un fiscal, aún con esa objetividad y seriedad, es blanco de numerosas críticas. Y las críticas hay que asimilarlas. Esas especies de decepciones, porque vos decís, pero ¿cómo? Si esto tiene que tener una buena receptividad porque es lo que corresponde. Bueno, hay que saberlas capitalizar. Me ha tocado, las he capitalizado y nos hacen simplemente mejorar, corregir, aprender, porque las críticas... Digamos, el perfil alto tiene su lado de... Sí, todo tiene los golpes de la crítica. Y sus contras, porque es más... Y saber asimilar el desafío. Y es un desafío, porque no voy a avanzar. Últimamente ha habido casos, y hay un caso de gran resonancia, no quiero ingresar en él, pero tiene impacto. Y el impacto tiene que ser, digamos, digerido en beneficio del deber. Bien. Cuando el operador judicial se ve afectado, si yo me tocase afectarme, no estaríamos a la altura de las circunstancias. Hay que capitalizar las críticas, hay que escuchar para corregir errores y concentrarse en el trabajo, que es la única respuesta que es la que se debe evaluar de nuestro deber.
el trabajo, el resultado. Entonces, creo que es un aprendizaje constante. Por eso quizás tengo mucho Martínez Paz adentro, escuchado en esto para mejorar, ¿no? Sí, Raúl, de base a todo esto que estamos conversando, se me viene sumado, o sea, con todo esto de la crítica, algo que viene de la mano si has sentido presión. ¿Sentís presión al ejercer el cargo? La presión existe, no la puedo negar. Lo peligroso es decidir conforme a la presión. Bien. ¿Alguna vez te ha tocado resolver así? Me ha tocado, sí, y he mantenido el norte que nos marca la ley. Bien. No es cuestión de adaptar a lo que hoy justamente en una charla en mi grupo de trabajo, mi equipo, hablábamos y decía, es fundamental que no perdamos el norte que es lo que marca la ley. La cuestión de los impactos emocionales, si es justo o no es justo, si va, hasta dónde va. La justicia va de la mano del derecho. A veces, claro, nos impacta, pero no nos debe la opinión pública llevar necesariamente a una decisión. Cuidado, otras veces la opinión pública tiene un buen rumbo y una correcta interpretación. Quiero decir con esto que el funcionario judicial debe actuar siempre en el marco de la legalidad, de los hechos, de la prueba. Esa es la forma, y despojarse de las presiones, porque si no ingresaría en un tembladeral y se tornaría poco creíble. A veces escuchar los no, escuchar lo que uno no espera, pero que es lo que debe ser, y es en definitiva el camino seguro. Raúl, volviendo un poquito para atrás, lo que estábamos conversando recién, ¿no crees que la sociedad, esta pregunta se la he hecho a muchos amigos que les toca ejercer en el Ministerio Público, también en la Judicatura, ¿no crees que la sociedad le reclama mucho a la justicia penal la prevención del delito? Bueno, justamente es un aspecto central pero previo a la labor del Ministerio Público. La prevención, como vos lo dices, es una actividad propia de la policía de la provincia, la tarea preventiva. Lo que sucede es que están íntimamente ligadas esto de la función preventiva a nivel policial y la función represiva en términos estrictamente judiciales, ¿no? Represivas en este sentido, de obrar lo que es la ley penal, como hace un fiscal. Y esto convergen, en definitiva, en lo que la sociedad reclama, que es la seguridad. Y la seguridad tiene estas dos caras de una misma moneda. ¿Cuánto se previene y cuánto luego de investigado se juzga y se da una respuesta? Entonces, si el problema es de lo que la sociedad demanda y que obviamente es la inseguridad tiene también una base muy compleja y sobre todo estamos viendo, siempre he manifestado en alguna otra oportunidad de esta degradación social en la que asistimos. Hoy, y aprovechando este tiempo vivido en la justicia, y uno ha asistido a otros tiempos y otros tipos del delito ejercido de otra forma. Quienes delinquían eran diferentes en cuanto a la modalidad, en cuanto a su edad, a su entorno social. De pronto estas últimas décadas, que son no tantos años, pero introdujeron otros elementos con alto impacto en el delito y en la inseguridad. La droga, por ejemplo. La droga introdujo tempranamente a la persona en el delito. La adicción últimamente lo venimos viendo en un altísimo porcentaje, diría 90 y tanto por ciento en lo que es el delito que afecta a la gente, porque en lo que hace a la consecuencia directa que es la inseguridad en la calle, en los hogares y demás. Eso hoy convoca a jóvenes de muy poca edad, por eso también se introduce ya en la minoridad y trae otro problema y análisis de estos tiempos,
Entonces allí tenemos el tema del consumo, el tema del narcotráfico, muy, con un impacto exponencial en el delito. No hay delito prácticamente que no esté asociado a la droga. Después también existe una degradación en los ámbitos dirigenciales en los cuales crece el ser humano. Ya me estoy yendo un poco. ¿Y eso cómo sería esto? Y eso último sería estás que desde la familia, que es en la que encuentra la persona su primer desarrollo y sus primeros límites, la escuela, el trabajo, todos en la sociedad tenemos roles dirigenciales. Si ese rol no se cumple acabadamente, las consecuencias se ven, a veces a un mediano plazo. El no o la falta de una enseñanza adecuada a temprana edad, después va desbordándose. Hablamos, y hoy hay tantos temas que nos convocan y nos desafían. La violencia de género, que es un tema muy delicado, muy preocupante, en donde su abordaje, por supuesto, nos exige día a día a mejorar y dar una respuesta. Pero de pronto tenemos que ser conscientes que la respuesta a la violencia de género no se da solo desde el punto de vista del victimario, sino de la víctima y el abordaje de ambos. Y después no se agota allí. Es imprescindible darle una respuesta. Los pactos nos obligan a erradicar la violencia contra la mujer, a dar juzgamiento, a ser muy atentos en esto y recuperar, diría yo, un par de miles de años perdidos en deudas contra, digamos, en relación a la mujer. Y digo par de miles de años porque vale también, puedo retrotraerme así y decir desde el primer momento en que Jesús posicionaba y reconocía la igualdad de la mujer, y estamos hablando de 2000 años, y la humanidad viene con 2000 años de deuda en estos temas. Entonces, bueno, suma atención. Y hay que estar atentos, porque no hay que, digamos, y en esto de estar atentos, no solamente en que comience desde muy temprana edad el respeto, la igualdad, la consideración, desde los niñitos. Uno lo empieza a advertir y celebra cuando ya comienzan el trato con ciertas pautas que hoy hay que internalizar en todos los niveles, pero hay que transmitirlas, porque el niñito que hoy no introduce algunos aspectos centrales para el respeto hacia, digamos, su entorno, tampoco lo hará de grande. Entonces estos problemas hay que abordarlos con la complejidad que tienen. Si no abordamos también el tema de la educación, el tema de los dirigentes, no podemos esperar que la solución venga por el actuar represivo del Estado ante quien delinque, que debe existir, pero no se puede desconectar de aquellas bases. Bien. Para ir cerrando, te quiero hacer una pregunta que me quedó ahí disparado, una idea mientras estabas hablando, no te quise interrumpir para no alimentar la crítica que también recibimos sobre las interrupciones a los invitados. Recién dijiste que la mayoría de los delitos están vinculados a la droga. De alguna tipología, y dije que están vinculados los que mayormente afectan la seguridad o la inseguridad. O sea, los delitos de seguridad en la calle. Ok. Los Muy otros bien. delitos Bien. de cuello blanco y demás Bien. no están. Bien. Ellos no están lejos Ok. de consumir. Es como el narcotraficante. Vende pero no consume. No consume, bien. Entonces el delito y el narcotráfico es para algunos Ok. aspectos de donde impacta el delito en la sociedad. Pero los otros delitos que son muy graves, y que en gravedades aquí tenemos que ver y ser cuidadosos y poner énfasis en que acá a la sociedad argentina no le va mal por el robo de celulares, ¿no? Claro. Convengamos que cuando nos va mal es por los otros grandes también. Claro. Y en esto también tengo que hacer una diferenciación. Señores, atentos a aquellos delitos en donde el perjudicado es el Estado, porque pareciera que el Estado no es nadie, que no se causa daño, y en realidad son de los delitos
que más daños ocasionan porque es a la sociedad toda y concretamente. De modo tal que la lucha contra lo que es la corrupción, contra lo que es todo este otro escenario delictivo y de alto impacto, porque seguramente es así. El hecho grave de corrupción que no se aclara seguramente son hospitales que le faltan recursos, educación que no se presta. Entonces son temas complejos. Raúl, ¿y no te llama la atención? Porque lo hemos conversado con algunos amigos que están dentro del Poder Judicial y me han manifestado, no sé si es temor o miedo, pero sí que les llama la atención por ahí cierta persecución con el jury. En los últimos meses, en el último tiempo, se han llevado adelante varios juries y hasta se han pedido también. Y por ahí uno dice, bueno, el jury es una especie de juicio político, un juicio para destituir, tiene por objeto destituir al funcionario, pero no se ven juicios políticos para destituir a funcionarios de los otros poderes, llámese ejecutivo o legislativo, como se puede haber visto últimamente en el ámbito del Poder Judicial, también de otros poderes judiciales de provincia o del Poder Judicial de la Nación. ¿Cómo es tu apreciación sobre eso? En principio te digo que todos los funcionarios públicos debemos rendir cuenta de nuestros actos en los tres poderes. Bien. Los tres poderes del Estado. En la justicia, por supuesto que también debemos rendir cuentas. ¿Y rendir cuentas de qué modo? Con el trabajo realizado, con el deber cumplido o no cumplido, con los errores o aciertos, para que sean evaluados por quienes deben hacerlo. No son, y lo he dicho, no son actos que deban alterar al funcionario. No. De hecho, creo que estoy con algunos estoy con algunos pedidos de jury, pero eso no puede turbar la atención del trabajo. Está bien que suceda, está bien. Esto mejora la sociedad. Si usted, señor fiscal, juez, quien sea, señor, ¿cumplió o no cumplió? ¿Es grave lo que no hizo o lo que hizo? Creo que están las instituciones predispuestas para evaluarnos y así debe ser. De modo que lo tomo y lo vivo con esa posición. Desde luego que no siempre esto impacta en todos iguales. Me pongo a pensar a veces, ¿cómo impactaría en otro funcionario? A lo mejor con igual cargo, pero con menor desarrollo de la actividad que nos enseña día a día. E indudablemente, porque uno lo ha vivido. Quizás cuando entré y cuando asumía la función decía, pero qué tremendo que te pueda ocurrir una cosa de estas, qué grave que pudiese ser. Sí, desde luego que es grave si ocurre el peor de los desenlaces, pero que exista la denuncia. Para eso están los institutos, las instituciones y para investigarse. No nos debe, creo que lo que nos debe, esto es como en la vida, lo que nos da tranquilidad es la conciencia. Bien. Y en nuestro trabajo lo que nos da tranquilidad es el deber cumplido. Los aciertos o errores están para ser captados dentro del proceso penal. Obviamente, otro tipo de errores, otro tipo de acciones, desde luego que tienen que ser evaluadas y juzgadas. Bien, gracias Raúl. Bueno, para ir cerrando, la última pregunta. Contanos, Raúl, si te arrepentís de algo a lo largo de tus años como fiscal. ¿De qué te arrepentís? Me arrepiento de los errores que nos llevan al aprendizaje, pero cuando uno los transforma, nos enriquecen. La verdad que considero que no tengo grandes arrepentimientos, pero no por no haber cometido errores, sino por haber coincidido entre lo elegido como medio y modo de vida, que es la labor judicial, y lo que realmente a uno le llena, le satisface, lo realiza. En medio de tiempos difíciles,
antes del programa te decían, uno no puede dejar de sentir que hasta se apasiona ciertamente, entre comillas, con la tarea. Y el día que esto no nos movilice, creo que ya serían tiempos de otras cosas, de otras etapas, pero creo que eso es lo que hace que en definitiva uno esté conforme con lo elegido. Y de los errores que obviamente que uno puede haber cometido, siempre diría, son errores que se pueden contar, que se pueden subsanar y que están en los procedimientos del proceso, no de los otros. Bien. No hay arrepentimiento de los otros porque no es ya haber trasvasado los límites, y eso ya viene de lo que es la formación de cada uno y de las grandes elecciones que hace para la vida. Bien. ¿Volverías a iniciarte la carrera como la has llevado adelante? Si tuvieras que arrancar de cero otra vez. Volvería a elegir esta tarea, y sí, por supuesto, con todo lo aprendido para ser mejor. Bien. Bueno, ¿te has sentido cómodo? Pero muy bien, ¿Sí? muy a gusto. Bueno, muy queda la última pregunta que caracteriza este programa, Raúl, que es ¿quién sos cuando nadie te ve? Soy una persona simple, que le gusta la naturaleza, que es feliz con el lugar donde vive, que es feliz cuando ve su jardín, cuando toma unos mates, cuando está en contacto con los animales, cuando está en contacto con los hijos, con la familia, con los afectos. Ser feliz ya con todo ello es decir que uno es un bendecido. Gracias, gracias Raúl. Queda entregarte un presente que le hacemos a todos los que pasan por Foro Íntimo, y este regalo simbólico, grabado con tu nombre y el nombre del Club de Derecho y Foro Íntimo, que les explicamos a todos. Lo agradezco, lo conozco y lo he usado y ¿Sí? está. Porque... Bueno, este es para usarlo, es más simbólico, igual tiene el filo y está para usarlo. Es muy representativo. Y recordamos siempre el porqué, que es que todos los que nos han visitado, todos los amigos que pasan por Foro Íntimo, se destacan en los ámbitos donde se han desenvuelto con el derecho, en dejar una huella, en dejar un legado. Y eso es fruto de su energía, su pasión, su fuerza. Y creemos que esa fuerza sirve para moldear la realidad en la que se han desenvuelto con la inteligencia. Entonces el cincel simboliza la inteligencia, que es lo que les ha permitido canalizar esa fuerza, esa pasión. Permíteme dos palabras. Sí, claro. Me emocionas con lo que decís, porque cuando uno se ve el día que no esté, solo piensa en lo que ha dejado, en lo que ha transmitido. Porque, y leí una frase hermosa, no nos creamos los cargos. No se la crean los cargos, ningún funcionario, no nos la creamos, porque en definitiva lo único que queda, los cargos se van, pero queda la persona con lo que transmitió al otro. Tal cual. De modo tal que sea un símbolo para que algo quede. Gracias, Raúl. Gracias por visitarnos y compartir con nosotros. Muy agradecido con vos, Federico.